porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Con tu fuego y con su
queridos y apreciados amigos aquí en CDN Radio 92.5 y 89.7 para todo el Gran Cibao. Hoy es viernes y justamente hoy finalizamos esta semana que ha sido de mucho éxito para aquí nosotros en Crónicas de Salud. Mucho éxito con invitados especiales y hoy concluimos con una estrella. Un médico cirujano pediatra que va a tratar un tema de sumo interés para todos ustedes. Esperando que se mantengan hoy en sintonía toda la tarde con nuestro canal, con CDN Radio, porque el tema de hoy es sobre invaginación intestinal. Tratará el doctor Ángel Peña, cirujano pediátrico. Es un tema de sumo interés. Ustedes van a ver qué tan interesante es este tema, ya que es de 3 meses hasta 3 años. Es la principal causa de obstrucción intestinal. ¿Así es, doctor? Así que ustedes van a ver y vamos a ver cómo ustedes pueden hacer el diagnóstico, los signos y síntomas principales que presentamos en esta enfermedad. Y usted como padre, usted como madre que nos está escuchando y usted tiene un bebé recién nacido o un bebé de meses, como es el caso que nos compete en esta tarde, hablar del tema de la invaginación intestinal. Vamos a hablar en qué consiste esa enfermedad, cuáles son las razones por las que se produce, si usted tiene antecedente familiar, si usted ve algún caso extraño en su hijo, usted puede llamar la voz alerta, porque déjenme decirle que la invaginación intestinal puede llevar a la muerte a su hijo si no andamos deprisa con un diagnóstico. Así que esta tarde trataremos el tema de la invaginación con el doctor Ángel Peña, como decíamos, médico cirujano pediatra. Muy buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a Jonathan y a todos los amigos que nos escuchan. Este es un tema muy interesante porque desde que tú lo escuchas a primera instancia, dice invaginación intestinal, tú te quedas, pero ¿qué sería eso? ¿Y cómo es? ¿Como que el intestino se pega de la vagina? No tiene nada que ver. Nada que ver. El doctor me estuvo explicando fuera del aire que es como que el intestino se enrolla y se entra dentro de sí mismo. Así es. Y le produce diarrea con sangre a los bebés. Así. Y obstrucción. Entonces, exacto. Entonces, hay una característica importante como la madre puede hacer el diagnóstico, porque el niño de 3 meses a 3 años, donde más frecuentemente se ve, lo que primero que le ocurre es un dolor tipo cólico, exacto, repentino. Y creen a veces que es parasitosis que tiene. Me estaba explicando el doctor fuera del aire, así que le saludamos al doctor para luego de las noticias de salud del siguiente bloque vamos a desarrollar este tema que es tan interesante, pero estamos creando una expectativa en esa introducción para que nadie cambie el dial de CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.7 para el Cibao, de lo interesante que es ese tema. Y oye, podemos prevenir las muertes de todos nuestros infantes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes aquí y buenas tardes, público Radio Escucha. Espero que no cambien la radio porque es un tema de suma importancia para la salud de sus lactantes. Muchísimas gracias, doctor Ángel Peña. Entonces nos vamos a la noticia, Jonathan. Noticias de salud. La mortalidad infantil atribuida a enfermedades prevenibles puede disminuirse con la lactancia materna. Así explicó la doctora Mayra Molina, pediatra perinatóloga y directora de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal. Dijo que en los estados dominicanos el sistema de salud empresas y familias y comunidades deben unir esfuerzos para buscar programas eficaces que consigan el esfuerzo colectivo y lograr uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es fortalecer los medios de ejecución y revisar Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Molina se refirió además a propósito de celebrarse la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017 del 1 al 7 de agosto con el tema Construyendo alianzas para proteger la lactancia por el bien común sin conflictos de intereses. De acuerdo con la doctora, lactancia materna es el medio menos costoso y más eficaz para que las madres y sus bebés alcancen un nivel óptimo de salud. Dijo que la leche de la madre resulta en un alimento seguro que reduce las complicaciones maternas y genera en el bebé un gran aporte nutricional. Reduce la mortalidad infantil, ya que disminuye las enfermedades como infecciones respiratorias, gastroenteritis, otitis, de menor riesgo en asma, alergia, obesidad y diabetes. Explicó
y dijo que amamantar al bebé también es beneficioso para la madre, pues la protege de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de útero, sangrado postparto, anemia y sirve además como método para esparciar los bebés. Nuestro tema central. Invaginación intestinal es el tema central que vamos a tratar aquí en Crónicas de Salud en CDN Radio 92.5. Y la vamos a tratar con el doctor Ángel Peña, quien es médico pediatra y es cirujano pediatra. Así que imagínense ustedes qué tema tan lindo e interesante. Doctor, yo quisiera saber que usted nos hiciera, hace que sé muchas las personas, que el término invaginación intestinal, pero ¿qué sería esto? A ver si usted nos puede definir qué significa el término invaginación intestinal. ¿Qué es? El término invaginación intestinal no es más que cuando el intestino se introduce dentro de sí mismo, o sea, se entra dentro de otra parte del mismo intestino. Generalmente es el intestino delgado, como es más delgado, que se va a introducir, valga la redundancia, dentro del intestino grueso. O sea, el yeyuno o el ilion se van a introducir dentro del colon. O sea, es como si se supusiera, o sea, es como que se coloca encima o dentro, como que se repliegan y se unen uno con el otro, entonces ahí vienen las complicaciones que vamos a ver más adelante en detalle. Doctor, cuando nosotros hablamos de invaginación intestinal, tenemos que ver la incidencia, es mayor, ¿cuál es el porcentaje en que se aparece en nuestros niños de esta enfermedad? Bueno, eso va a depender el área geográfica donde se habite. Por ejemplo, en América Latina, como el clima es muy cambiante, vamos a tener una mayor incidencia de la invaginación intestinal por las enfermedades respiratorias, como vamos a ver más adelante. Es una causa de invaginación intestinal. Entonces, en Estados Unidos y en países fríos es menos frecuente la incidencia, de un 2 hasta un 3%, pero en países donde el clima es tropical puede llegar hasta un 6%, un 6 por cada 1000 nacidos vivos. O sea, 6 niños por cada 1000 nacidos vivos. No tiene que ver las condiciones de que sea un niño que nazca prematuro, que es un niño de término, o que existe algún tipo de enfermedad subyacente en el momento de nacer el niño. Bueno, en niños prematuros hay un mayor índice de afectación por lo que es la invaginación intestinal, ya que muchas veces no se desarrollan bien lo que es la placa de Peye, o no se ha desarrollado el sistema inmunológico del paciente, y lo que hace que los ganglios linfáticos se hinchen, para decirlo un término que no puedan entender, y si va de un punto como que paralice el intestino a ese nivel, y el otro venga con los movimientos que tiene y lo empuje y se introduzca el intestino dentro de sí mismo. O sea, doctor, que un niño sano, usted lo ve brincando, saltando muy bien, ingiriendo sus alimentos, puede venir de una manera brusca los síntomas de una invaginación. Generalmente, ¿cómo se manifiesta? Generalmente se presenta en niños más gorditos, niños eutróficos, los niños que usted lo ve que ese niño sí es bonito porque está gordito, está buchuito. Entonces, en ese es que más con mayor frecuencia ocurre, y si es varón más. Generalmente el niño es un niño sano, pero ha tenido un episodio de infección de vía respiratoria previo, unos 15 o 20 días antes de que ocurra el cuadro. ¿Y por qué usted dice si es varoncito más? ¿Es que es más incidente en niños que en niñas? Sí, es más frecuente en niños. ¿En qué variedad? ¿4 sobre 1 más o menos? Es como 3 es a 1. O sea, 3 varoncitos por un niño son la incidencia de invaginación intestinal. Qué lástima, nosotros los varoncitos tenemos toda la de perder. Pero bueno, el caso, doctor, que quisiéramos conocer para que las madres que nos están escuchando, yo sé que muchas de ellas muy preocupadas, sobre todo aquellos que tienen niños pequeños, quisiera saber cuál es la etiología, cuál es la causa, cuál es la razón por la cual se produce una invaginación intestinal. Bueno, pues la invaginación intestinal va a tener dos causas. Una causa idiopática, que es primaria, que es por desconocida, y una causa secundaria que es por puede ser por otra entidad patológica, como es el divertículo de Meckel, que lo trataremos, lo definiremos como un remanente de lo que une al cordón umbilical, del conducto onfalomesentérico. Entonces, esa es la causa secundaria. O en niños más grandes puede ser hasta por tumores,
puede ser por cuerpo extraño que haya ingerido, se introduzcan algo y se vaya a la vía digestiva y se paralice. ¿Puede, doctor Peña, una apendicitis posterior desencadenar a una invaginación intestinal? Bueno, sí puede, porque produce lentecimiento en los movimientos del intestino, y entonces otra parte del intestino, tratando de vencer esa inactividad del intestino, puede hacer que se introduzca en sí mismo y puede ser una causa. O sea, los intestinos tienen un movimiento natural, peristáltico. Ellos van moviendo porque así su contenido lo va invasiando, así es. Así es. Y de repente entonces se detienen cuando se produce la invaginación. Hay uno que se detiene por alguna causa, y entonces, como el movimiento normal le va y ven del intestino, aprovecha ese momento para el que está tranquilo introducirlo dentro del que se está moviendo. Generalmente el que está tranquilo es que es introducido dentro del que se mueve. Yeah. Doctor, y me gustaría saber, porque ahora que los padres y las madres que están escuchando aquí el programa Crónicas de Salud, seguro que quisieran saber, pero ¿cómo yo me puedo enterar, en base a qué signos y síntomas me puedo enterar que un hijo que esté en mi casa, por ejemplo, en la cama brincando, jugando con sus amiguitos, y de repente inicia, qué tipo de signos y síntomas para yo comenzar a sospechar? Porque entiendo que hay muchas entidades que debemos hacer un diagnóstico diferencial en lo que es la invaginación intestinal. ¿Cuáles son los primeros síntomas que aparecen? ¿Cómo un padre comienza a preocuparse? Porque sabemos que usted va a explicar más adelante qué puede ocurrir en aquellos casos donde esos niños no son diagnosticados y tratados de manera adecuada. Bueno, los primeros síntomas que presenta generalmente se van a dividir en la etapa que esté en la enfermedad. Hay una etapa inicial, que es una afectación general del estado del paciente, que inicia con dolor abdominal de inicio brusco, tipo cólico, el cual va, como dice que es cólico, va a aparecer y desaparecer espontáneamente. Lo cual los padres muchas veces por eso se descuidan, porque como le aparece y desaparece el dolor, le dicen, bueno, vamos a ver qué está pasando, pero en ese vamos a ver qué está pasando pasan varias horas, y entonces ahí se afecta más el intestino. O sea que los padres pueden pensar que esos dolores, que son tipos cólicos, como usted menciona, que van y desaparecen, pero regresan con mayor intensidad, me imagino yo, y que el bebecito busca una forma de cómo defenderse, flexiona alguno de sus miembros encima, algo así, ¿o no? Sí, flexiona las rodillas hacia el abdomen para mejorar lo que es la sintomatología del dolor. Otros síntomas que presentan son vómitos, que al inicio son de contenido alimentario y luego se van a tornar biliosos, que van a ser medio verdosos. Y otro signo que es al inicio una diarrea líquida, una diarrea que aumenta bastante la cantidad de evacuaciones líquida, con mucho líquido. ¿No es sanguinolenta, doctor? Va a ser sanguinolenta después de un tiempo de afectación, después que ya está el cuadro instaurado de 6 horas aproximadamente. Entonces va a ser mucosanguinolenta. Mucosanguinolenta. Como si fuera una jalea de fresa o mermelada de ciruela, mejormente dicho. Y se hace así como mermelada. ¿Y cuál es la razón por la cual se hace esa fecal en tipo mermelada a un niño que está padeciendo de una invaginación? La razón es por el sufrimiento intestinal, porque cuando se introduce el intestino dentro del otro, lo que pasa es que se van a inflamar, se va a hinchar ese intestino que está ahí y va a disminuir el retorno venoso, la sangre, que va a impedir que la sangre retorne, y entonces eso a la vez va a afectar el sistema linfático, lo que hace que aumente el edema de la pared intestinal. Y eso es la parte que se está segregando. Se está segregando. Entonces, además de eso, cuando sigue aumentando el edema, va a comprimir el sistema que lleva la sangre hacia el intestino, o sea, las arterias, y ahí viene lo que se afecta en ese entonces, es la mucosa. En la mucosa del intestino es donde están los vasos sanguíneos. Y entonces viene un proceso que se llama esfacelación. No es más que se pela la mucosa del intestino, y entonces por eso es que se va a producir la evacuación de mucosanguinolenta, porque a producirse que se pele la mucosa, se va a ir la mucosa con las heces, y por eso es mucosanguinolenta. Doctor, yo me pregunto, porque dominicanos tenemos, pues, sufrimos sobre todo los niños muchas enfermedades, y me gustaría saber con cuáles
enfermedades nosotros nos llegan estos niños que son luego diagnosticados como invaginación intestinal a las emergencias? Llegan pensando que son parasitosis. Muchos de los niños, padres, otros piensan que es una apendicitis, un dolor brusco, que quizás se acompaña, no sé si tiene acompañanza de fiebre, pero si hay inflamación, posiblemente aparezca fiebre en el niño lactante o menores de 3 años, cuando más frecuentemente se ve esta enfermedad. ¿Cuáles otras patologías podrían estar involucradas dentro del diagnóstico diferencial con la que es la invaginación intestinal? Exacto. Bueno, pues realmente la entidad patológica que más hay que descartar es la parasitosis, porque hay parasitosis que también producen evacuaciones con sangre y entonces mucosanguinolenta. Entonces muchas veces incluso los médicos lo tratamos como si fuera una parasitosis y ahí sí es grave. Otra puede ser por el dolor abdominal, puede pensarse en apendicitis, vólvulo, que es cuando el intestino se dobla dentro de sí mismo también, se rota sobre sí mismo. Además, se puede pensar en inflamación de los ganglios del intestino, que son los que protegen el intestino, y una entidad que se llama adenitis mesentérica también hay que descartar en ella, y hernia inguinales incarceradas. Hernia inguinal encarcelada, que son los niños son unilaterales o bilaterales, podrían ser. Sí, eso produce obstrucción por el grupo ectario, o sea, por la edad hay que sospechar en eso. Doctor, y entonces usted me está explicando que posiblemente estos niños, cuando tienen esta invaginación, podría comprometerse la circulación y podría ser caso necesario de extirpación de esa parte de intestino dañado. ¿Se puede dar el caso? Sí, realmente si no se hace un diagnóstico a tiempo y eficaz, va a sufrir el intestino y se va a necrosar y se va a perforar. Se va a perforar. Entonces vamos a tener que hacer entonces una derivación, posiblemente una resección o una resección y anastomosis, pero va a depender de cómo esté el estado general del paciente. Se va a realizar una resección o anastomosis si el paciente no presenta signo de shock, que lo vamos a tratar más. Va a depender básicamente con el factor tiempo para ver el daño que hay a nivel de la irrigación del intestino. Así es. Y del segmento intestino que esté afectado. Exacto. Porque no es lo mismo el colon que el intestino delgado. Eso es correcto. Y también no es lo mismo en el colon ascendente que en el colon transverso o el colon descendente por la irrigación. Bien, vamos a recibir esta primera llamadita, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, doctor, usted hablaba de los niños gorditos que no precisamente por eso están en salud. Ajá. Pues yo tengo una niña de 11 meses que ahora mismo ya tiene 18 libras y de los 7 a los 10 meses no pasaba de 17. Ahora fue que obtuvo una libra más. Entonces yo me preocupo un poco porque la veo como un poco flaquita, no la veo como los demás, que está más gordito, y la gente me dice que sí, que no la alimento bien, y esa niña no come ni siquiera lo que le dan normalmente a esa edad, que es que si mucho arroz, que si carne frita. Todo es vegetales, víveres, pechuga, clara de huevo, que si un yogur, papilla. Entonces no sé qué hacer. Bueno, pues esa madre sí cuida bien a esa bebé. Gracias. Porque esté así en esas condiciones, el doctor Peña le va a explicar, pero yo quiero imaginarme, doctor, que yo tengo así una bebecita. Mi Camila es una niña que come bastante, pero Camila es delgadita. Y sin embargo, usted le hace la hemoglobina y la tiene en 13, en 14. Y muy saludable, se mueve mucho, camina mucho, habla mucho y hasta canta Camila. O sea, yo entiendo que por el factor del peso, y eso usted como médico pediatra y cirujano pediátrico, el doctor Peña le explicaría, ¿hay alguna diferencia sobre la preocupación de esta joven que nos llama, doctor? No, realmente no, si la niña no presenta ninguna sintomatología, no hay por qué preocuparse. Ahora, hay que ver el tamaño y el peso, hay que correlacionarlo para ver la talla según la edad de la paciente. Y porque sea delgada no quiere decir que hay preocupación, porque eso va a depender cómo esté el metabolismo de lo que ingiera la paciente. O sea, si es un metabolismo lento de los alimentos o rápido. Si es lento, va a ser gordito, y si es rápido, va a ser delgadita. Entonces, si ella tiene alguna duda, es buena que la lleve donde un médico que la pueda dar una consulta de niño sano. O sea, es importante valorar su edad. Su edad y el peso y la talla.
Y ya, si está todo bajo los límites normales, pues no hay por qué preocuparse. No, porque seguir alimentándola con sus vegetales. Eso no es común. Encontré una bebecita de 18 meses o de 11 meses que coma todo lo que la señora acaba de mencionar. Eso es otra cosa. Le da comida como si fuera un adulto. Muy balanceada. Y recuerde que lo que sucede es que muchas veces, eso es importante que la señora y las amigas que nos están escuchando, los bebecitos tienen un órgano, el hígado sobre todo, que no está en capacidad de digerir ciertas enzimas porque no tiene un cuerpo preparado para ciertos tipos de alimentos. Por eso es que es importante que solo leche exclusiva hasta los 6 meses. Luego de los 6 meses te comienza lentamente darle variedad de comida, pero una a una para determinar cuál le hace bien, cuál no le da alergia, cuál le aprovecha más. Pero lo que le quiero decir que muchas veces le damos alimento a nuestros niños pequeñitos y no tienen de cómo digerirlo, de cómo hacerlo de provecho para su organismo, porque aún siguen muy maduros, sobre todo el hígado, que tiene que segregar, el páncreas, ciertos tipos de sustancias, el estómago, que tiene que segregar ciertos tipos de sustancias que si no lo hacen, entonces no son de alimento, o sea, no serán de provecho para nuestro cuerpo, y así pasen los niñitos, sobre todo de menores de 1 año. Y las enzimas también, las enzimas del intestino delgado, que son las que estimulan también la digestión, generalmente las células todavía a esa edad son inmaduras, por lo que hay que tener cuidado con la alimentación que se le da. Perfecto, pero por lo menos ya nos habla de vegetales y cosas que son saludables, pero creemos que esa bebé está bien. Doctor, nos llegó el bebecito con una invaginación a nuestra emergencia, sabemos, como usted muy bien menciona, es vital las primeras 48 horas. Porque si ese niño mantiene ese dolor intenso, yo no quiero imaginarme un bebecito con un dolor intenso a nivel abdominal como debe ser una invaginación intestinal. Si nosotros, como primera opción de tratamiento, debe ser la cirugía o existe otro tipo de tratamiento previo que podemos esperar para operar. Realmente el tratamiento va a depender del tiempo de instauración de la enfermedad y de cómo esté el estado general del paciente. Si la entidad se diagnosticó antes de las 24 horas, hay otras maneras de tratarla que no es la cirugía. Pero ¿ahí está la reducción hidrostática o no se está? Sí, se está usando. Se está usando la reducción hidrostática. Ajá. Pero ¿en qué consiste esa reducción, doctor? La reducción hidrostática consiste en instilar por la vía rectal con una sonda de Foley, solución para tratar con un medio de contraste para tratar de desinvaginar el intestino. Pero la actualidad lo que se está utilizando es la reducción néumica. O sea, a través de más aire. Efectiva, de aire, es mucho más efectiva que introducir líquido a través del recto del niño. Sí, mucho más efectiva. Para tratar de contrarrestar el efecto de la invaginación. Sí, es más efectiva porque la hidrostática tiene una efectividad de un 55 hasta un 78%. La néumica tiene una efectividad de un 75 hasta un 90%. Excelente. Eso va a depender si la invaginación es causada por causa idiopática, o sea, de la que no se sabe cuál es la entidad realmente, o si es por una causa punto guía. Cuando es punto guía, generalmente ninguna de las dos son efectivas y va a proceder a cirugía. Quiero hacer un llamado a los padres, porque esto es una catástrofe, es una enfermedad catastrófica para un niño, porque el niño puede quedar con un síndrome, que es un síndrome de intestino corto, y entonces es un niño que va a tener un bajo peso, un niño que no se va a alimentar bien. Siempre y cuando se compromete el intestino dentro de la necropsia, o como la gente le llama, la gangrena. La gangrena. Se gangrena por la falta de irrigación de sangre, y entonces hay que extirpar una gran parte del intestino. Una gran porción. Una gran porción. Y ahí vienen los problemas. Ahí a veces, cuando se complica tanto, a veces la gente cree que es un hemorroide, porque sale por el recto y ahí se expone. Y ahí es que viene realmente el cuadro catastrófico cuando es así. Y también es tan catastrófico cuando tú estás examinando al niño y lo tocas por vía rectal con el dedito y te choca el intestino ahí. Ya tú vienes con un presagio mal para ese paciente, y de por sí ya uno alerta a los padres. Entonces
Ese cuadro, además de eso, hace que las bacterias intestinales se rieguen por todo el abdomen y va a ser un cuadro de infección generalizada que generalmente es catastrófico y termina con la vida del paciente. Gracias, amigo, por continuar con nosotros acá en Crónicas de Salud. Estamos conversando con el doctor Ángel Peña, quien es médico cirujano pediatra, y estamos tratando el tema de la invaginación intestinal. Doctor, ¿cómo nosotros hacemos ese diagnóstico? ¿Cuáles son los medios diagnósticos para nosotros? Como usted muy bien mencionó, el tiempo es un factor importante para el pronóstico. Si hacemos un diagnóstico a tiempo, podemos darle un manejo adecuado y no llegar hasta el punto que usted mencionó, que ya es preocupante. Usted me dice que puede llegar hasta la muerte del niño. Realmente el diagnóstico al inicio es clínico, o sea, el examen físico y la historia. En la historia se le pregunta a los padres si ha tenido infecciones respiratorias previas, porque cuando los pacientes tienen infecciones respiratorias previas, se le va a inflamar lo que son los ganglios del intestino, lo que se produce la famosa adenitis mesentérica, y es una causa etiológica también de la invaginación. La otra causa que se le pregunta es si ha tenido una parasitosis intestinal, y después le va a preguntar cuál es la característica del dolor que presenta el niño, como los vómitos, y si ha presentado diarrea y cómo el aspecto de la diarrea, si es mucosa con sangre. Una vez se han respondido esa pregunta por los familiares, se pasa al examen físico del paciente. Uno va a ver el estado general del paciente, si está muy deshidratado o no, si está tranquilo o está muy inquieto, porque después de los vómitos los niños se quedan tranquilitos, porque ya de por sí mejora el cuadro. Mejora el cuadro, y además se afecta por la falta de ingesta de alimentos, se tornan hipoglicémicos. Es un niño que puede ser como letárgico. Además de eso, hasta pérdida de la conciencia. Puede llegar a pérdida de la conciencia. Puede llegar, se ve, si está muy afectado, se ve incluso taquicárdico, se ve hipotenso, los signos vitales va a estar hipotenso. Y al examen físico, ya a la palpación del abdomen, uno va a palpar una masa abdominal que puede ser en cualquiera de los 4 cuadrantes, dependiendo los segmentos invaginados. Se dice que se palpa un signo de chorizo, como si fuera un poco de salami, que tú le palpas una masa que es como media redondeada. Sí. Y entonces ahí se va a hacer el diagnóstico, el examen físico. Ahora, cuando necesitamos métodos auxiliares, vamos a utilizar lo que es la sonografía abdominal, un método que no es invasivo. Nos va a decir, dependiendo cómo se pase el traductor, si es longitudinal de arriba hacia abajo, se ve un signo de pseudo riñón, y si es transverso de un lado al otro, va a ser el signo de Diana, o signo, como le dicen, de doble dona. Sí. También la radiografía intestinal nos da datos subjetivos, pero no son ninguno específico, como son los niveles hidroaéreos, o sea que se vea primero arriba la rayita negra de aire y debajo se ve blanca, que es líquido, o ausencia de gas intestinal, y también se puede observar que no llega el gas hasta la ampolla rectal. Un dato también al examen físico que es importante recalcar es que cuando tú vas a examinar al paciente te das cuenta que en el examen físico no se ve vacío el hemiabdomen derecho. Y también se ve en la radiografía simple del abdomen eso. Excelente. Doctor, vamos a darle la oportunidad a nuestros queridos amigos que nos están escuchando que puedan hacer sus llamadas para consultar al doctor Ángel Peña sobre el caso de invaginación intestinal. El doctor Ángel Peña es médico cirujano pediatra, y usted puede marcar a nuestra cabina al teléfono 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior y celulares sin cargo al 809-200-7777. Doctor, entonces nosotros queremos entender que si no andamos, como usted dice, en un pronóstico, un diagnóstico preciso, puede haber. ¿Y cuál es el tipo de tratamiento quirúrgico que se le da? Ya usted habló que lo primero que se hace con esos niños no es llevarlo a sala de cirugía, sino es a comenzar dentro de la misma emergencia. Se puede usar la parte de
líquido a través de una sonda que se le coloca por el recto al bebecito, o aire para inflar. Lo que hace esto es que va a tratar de colocar ese intestino que se ha deslizado uno encima de otro hacia su lugar anterior. Eso es lo que se busca con esto. Sí, realmente como la invaginación intestinal es que el intestino ocurre como si fuera un telescopio que se introduce dentro de sí mismo. Entonces como se introduce de la manera retrógrada, porque hace de vía rectal, de alta hacia atrás, se va a ir con la presión que genera los líquidos o el aire, va a ir desenvaginándose. Yeah. Eso va a depender, yo voy y repito, si la causa etiológica y el tiempo de evolución va a ser esencial. ¿Y no se puede repetir este caso, doctor, de esta manera? ¿Puede volver a reincidir? Sí, de un 6 hasta un 22% de los casos pueden recidivar. Entonces, esos pacientes, cuando se le hace la desinvaginación de manera hidrostática o neúmica, o sea, con aire, hay que dejarlo ingresado las primeras 24 horas para repetirle tanto la radiografía como la sonografía abdominal para ver. Ahí va a haber a veces problemas de la médico operante, voy a decir, del que hace la sonografía, que a veces no puede establecer bien si por la sonografía si realmente se desinvaginó, pero ahí lo que se va a ver es como si fuera una solita dona, no doble, como se ve en la invaginación. Entonces ahí y también ahí comienza a mejorar el pronóstico. Exacto. Y si se tiene duda, entonces se puede hacer un estudio contratado. Si se ve un efecto de llenado, o sea, que vea como un efecto sacabocado, una parte del intestino, significa que la desinvaginación por vía hidrostática o neúmica falló. Entonces hay que pensar en una reducción quirúrgica. ¿Y en qué consiste esa reducción quirúrgica, doctor? Se hace una incisión debajo del ombligo transversa del lado derecho y se va a llegar a la cavidad abdominal, se localiza la parte invaginada y se va a iniciar lo que es la taxis. No taxi de carro, sino taxi es que se trata de transportar el intestino con una presión firme sin alarlo a su sitio normal, sacarlo de donde está introducido. O sea que no es necesario la extirpación al principio, ¿no? No. Siempre y cuando no hay compromiso de irrigación. Exacto. O sea, no hay necrosis o no hay no se ha gangrenado el tejido. Exacto. Y no haya perforación. Entonces, esa taxi va, si está medio morado el intestino, lo que uno hace, lo que hace es que lo reanima con compresas tibias. O sea, le pone pañito tibio y va a observar los signos de vitalidad. Y mejora la circulación ahí. Mejora la circulación porque permite que el flujo sanguíneo mejore y ahí uno observa entonces los signos de vitalidad intestinal, los cuales son la coloración, que vuelve a ser del color que está el otro, que no está afectado, que se vea que los vasos de ese intestino no estén trombosados, o sea, no estén negro, y además de eso, uno le va a ver que el intestino empieza a moverse. Entonces, esos son los signos de vitalidad que uno tiene que buscar. Si no lo tiene ninguno, ante la duda es mejor resecar. Porque si uno le deja eso dentro de la cavidad, se perfora, lo vamos a provocar lo que es una peritonitis y compromete la vida del paciente. Y hay que reintervenirlo. Para poder entonces hacer la cirugía como debió haberse hecho al principio. Hay algo que ya también no se realiza, que antes los textos citaban que hay que realizar la apendicectomía. Pero como el apéndice ha venido a emplearse una gran de utilidad de cirugía, por ejemplo, si tiene una lesión de un uréter y no hay con qué reemplazarlo, se reemplaza con el apéndice, entonces no se recomienda que se le quite. No está recomendado. No está recomendado. O sea que aparentemente uno puede pensar que estamos en la presencia de una entidad muy sencilla, que no tiene ningún tipo de... Y mire qué grave es. Bueno, no es... Dice lo que puede producir la vida de un pacientito de 3 meses, donde es más común hasta 3 años. Sí. Está bien en peligro con este tipo de entidad de una invaginación intestinal. Gracias, buenas tardes. Continuamos con el doctor Ángel Peña. Doctor, la razón por la cual es más frecuente en niños que en niñas, ¿hay algún tipo de anatómico o es algo que todavía no se conoce la razón por la cual se produce? Realmente no se ha determinado, pero... ambos sexos tienen la parte intestinal tienen los mismos componentes y la misma forma, o sea que no es un asunto desde el punto de vista anatómico, sino es
No, es puramente, como quien dice, coincidencia, porque no tiene... El hecho de que es más frecuente en varoncitos que en hembra. Así tenemos que tener cuidado entonces con nuestros hijos pequeñitos, más que nuestra hembrita. Más que la hembrita. Para pensar en esta entidad. Doctor, y entonces usted, ¿dónde está ubicada su consulta privada? Mi consulta, ¿y su número de contacto? Mi consulta privada, realmente yo trabajo en la ciudad de Bonao. Usted está en Bonao. En la clínica San Antonio de Padua. Usted está donde está nuestra amiga Lucy. Sí, en la clínica San Antonio de Padua, en el consultorio 210. Ahí trabajo los jueves en la tarde. ¿Y usted hace su procedimiento quirúrgico allá mismo? Sí, allá tenemos un equipo clínico quirúrgico pediátrico donde tenemos anestesiólogo pediatra, cirujano pediatra, cardiólogo pediatra, gastropediatra y pediatrías en general. 2 pediatras que dan la consulta, la doctora Josefina López y la doctora Canela, egresada de la maternidad de San Lorenzo de Lomina, la doctora Canela. Ay, qué bueno, en nuestro hospital, qué interesante. ¿Y entonces su número de contacto, doctor? Mi número de contacto es 849-868-5378. Doctor, ¿existe algún tipo de relación en aquellos padres que tienen hijos que han padecido de esta enfermedad? ¿Es posible que sus hermanitos puedan padecer de esta invaginación intestinal? Bueno, los estudios describen que hay una relación en gemelos y en madres que han padecido la entidad. ¿Se puede dar el caso de que está relacionado? O sea, hay una relación en la familia. En la familia. Correspondiente a esta enfermedad. Sí, pero no explican si es una causa genética, o sea, ni cromosómica. Entonces, viene más dado no por la consanguinidad, ¿será? Porque no está realmente establecido. Ya. El caso es que estos niños ya operados, es muy difícil que vuelvan a reincidir en una invaginación. ¿O se da el caso en qué porcentaje, doctor? Bueno, realmente también está descrito en menos de un 2% que pueden los pacientes invaginaciones de pacientes quirúrgica y pueden invaginarse. Incluso a pacientes que se ha hecho cirugía de otra parte del tracto digestivo también puede invaginarse. Apendicectomía. Pero no es lo común, doctor. No es lo común. No es lo común. Pero sí es común que un paciente invaginado se vuelva a reinvaginar por la cirugía. Esa enfermedad realmente es una enfermedad muy temible porque es una simuladora. Uno ve al paciente que está bien aparentemente bien, incluso después del postoperatorio. Si se le maneja los líquidos, tú lo ves bien. Pero muchas veces ya se ha hecho lo que se llama la diseminación bacteriana o la proliferación bacteriana y entonces empieza a afectar otros órganos, principalmente como el riñón, los pulmoncitos, el sistema circulatorio por la vasodilatación que causan la toxina y finalmente conlleva shock. Y si lleva shock, lleva falla cardíaca. Doctor, ¿y qué tiempo se debería de esperar para que se produzca? O sea, si nosotros no hacemos un diagnóstico y un tratamiento precoz, ¿en qué tiempo se puede producir lo que es una perforación y una peritonitis en estos niños? Bueno, realmente a las 6 horas empieza ya el sufrimiento intestinal. Empieza lo que es la esfacelación y la evacuación de muco sanguinolento. Y ya para las 18 o 24 horas ya viene lo que es sufrimiento intestinal. Esto es rapidito. Tenemos una llamadita para usted. Buenas tardes, Crónica de Salud. Buenas tardes. Buenas. Bueno, mi amor, yo le quiero preguntar algo al doctor. Sí, hágale la pregunta al doctor. ¿Cuál es la causa de la invaginación intestinal? La causa, doctor, tiene causa frecuente. La causa más frecuente son las infecciones respiratorias y las diarreas en niños. O sea, las diarreas. Sí. Por la razón que sea, puede producir una invaginación. Ajá. Y también la vacuna contra rotavirus, también es una causa de invaginación. Eso en niños. También hay causas que son anatómicas, como son la hinchazón de los ganglios linfáticos del intestino en pacientes ya mayores de 12 años, los divertículos de Meckel y los tumores. El divertículo de Meckel y los tumores, sí, que pueden producir. Excelente. El número suyo, doctor, están pidiendo unos amigos. El número es 849-868-5378. Sí, otra pregunta para usted, doctor. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Mi preocupación es que yo quiero saber cuál es la investigación, la invaginación intestinal. ¿Qué es una invaginación intestinal? Ajá. Ya. La invaginación intestinal no es más cuando el intestino se entra dentro de sí mismo. Generalmente el intestino delgado se va a introducir en el intestino más grueso. Ya. Y eso le afecta el flujo vascular, o sea, que la sangre llega y también que la paciente puede evacuar de manera normal. Doctor, y ahí que viene ese dolor exquisito de esos pobres bebecitos. Yo me imagino el dolor tan intenso que debe ser. Es realmente muy intenso el dolor. Los pacientes se tornan pálidos cuando le da ese dolor. Pálido porque realmente... Y sudoroso. Sudoroso porque hay compromiso vascular. Sí. Hasta un shock puede darle desde el punto de vista neurológico. Sí, hay un shock neurogénico que puede desencadenar reflejo vago-vagal. Y entonces esos shocks son peor porque eso no hay forma de revertirlo una vez le da al paciente. Difícil. Doctor, nosotros queremos en estos pocos minutos que quedan del programa su recomendación a aquellos padres que se han mantenido escuchando nuestro programa en esta tarde. ¿Qué usted les recomienda, sobre todo en el caso de la enfermedad de la invaginación intestinal, para que ellos puedan estar atentos a que ya que escucharon cuáles son los signos y síntomas más frecuentes y no así llegar tardíamente a las emergencias donde ya prácticamente el peor de los pronósticos es hasta la muerte de cualquier bebecito que pueda llegar? Bueno, las recomendaciones van hacia los padres que tienen niños entre los 3 meses y 9 meses de edad, que estén atentos a cómo se comportan en el hábito evacuatorio y si presentan un cuadro que sea de vómito, dolor abdominal súbito, tipo cólico, que acudan a un facultativo, o sea, un médico que sea pediatra, que le puede evaluar a su niño, y si no le dan la respuesta adecuada y continúa el cuadro, que siga buscando hasta que encuentre un médico que le pueda hacer el diagnóstico y lo descarte, porque lo importante es descartar la entidad a tiempo. Y además de eso, que cuando sus niñitos presentan cuadros respiratorios y presentan dolor abdominal, vómitos, que lo lleven al médico, que no se pongan a darle té en la casa. Y si que tiene evacuación de mucosanguinolentas, que no se lo achaquen a los parásitos, sino que vaya también de un facultativo para que le descarte que no sea una invaginación intestinal y así tener a su niño a salvo de esta malvada enfermedad. Doctor Ángel Peña, le estamos muy agradecidos aquí en Crónicas de Salud por su gentileza de acompañarnos esta tarde y dar informaciones tan importantes a nuestra población que cada día nos siguen aquí en esta CDN Radio en las 92.5 y 89.7 para todo el Cibao, donde usted labora justamente en Bonao. Así que muy agradecido a nuestros amigos por estar con nosotros durante toda esta semana, a nuestra querida Ligny, a Fátima, a Rosy, a Jonathan y a todos ustedes. Así que Dios le bendiga y que pase muy buen fin de semana. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.